La Iglesia del Avivamiento, alabanza y adoración. Exaltación a Jesús. Palabra de Dios. Juntos somos indetenibles. Iglesia Jehová Sama Salamá. Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos que nos ven? Somos un grupo de varones de la Iglesia Jehová Sama, hombres determinados. El día de hoy tenemos un tema muy especial acerca de la obediencia que debemos tener nosotros como varones hacia Dios. ¿Qué tal? Mucho gusto. Así como decía nuestro hermano Elder, en esta hora queremos pues tomar un espacio para poder hablar con ustedes acerca de este tema que es muy importante, la obediencia a Dios. Y vamos a hablar de tres hombres que fueron obedientes y a pesar de que estuvo su vida en peligro, ellos aún así siempre obedecieron a Dios. Vamos a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Esto lo encontramos en Daniel 3 del 15 al 18. Ahora dice así: ahora pues estéis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, del zampolla y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios sea aquel que os libre de mi mano. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Sí, esto nos enseña que siempre tenemos que ser obedientes y escuchar la voz de Dios y obedecerlo en todo tiempo. Tiene que ser una obediencia absoluta. Dice, los jóvenes hebreos demostraron que es mejor obedecer a los principios divinos que ceder a las exigencias de gobernantes o culturas paganas. Esto nos enseña que debemos tener que obedecer a Dios por encima de todas las cosas, por encima de las cosas del mundo, que siempre tenemos que obedecerlo a Él, con una fe incondicional hacia Él. Así es. Vimos esta historia donde tres hombres delante de un pueblo prácticamente se negaron a aceptar lo que este rey estaba diciendo, y era que se inclinaran delante de una estatua. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros como hombres tal vez nos hemos arrodillado a alguna estatua? Tal vez no una estatua de oro, como lo vemos en esta historia, pero hay muchas situaciones en nuestra vida que nos han doblegado. En este caso, algún vicio, algún pecado, algo que nos distrae, algo que nos saca de nuestra visión, de nuestra misión, y nos lleva a distraernos, nos lleva a caer en pecado, y es esa estatua donde tal vez o muchas veces nos hemos llegado a arrodillar. Y lo que hoy queremos contarles a través de esta historia es de que tenemos que tener esa valentía, esa decisión de decir no, o ya no más a arrodillarnos a este tipo de situaciones que nos llevan a pecar o nos llevan a ser desobedientes delante de Dios. Sí, incluso hasta el trabajo mismo. Uno a veces se aferra al trabajo y deja de asistir a los cultos de oración,
por estar siempre metidos en el trabajo. Esa es una desobediencia que la mayoría tenemos, porque me incluyo a veces porque prefiero más el trabajo a veces que las cosas de Dios. Muchas veces me ha pasado esto, que a veces prefiero el trabajo y dejarle las cosas de Dios casi por último, ¿no? Y leemos aquí también que la presencia divina en el sufrimiento. El relato muestra que Dios no siempre nos evita pasar por el fuego o las dificultades, pero promete acompañarnos. Es una promesa que nos está haciendo, que siempre nos va a acompañar. Él nunca nos va a abandonar. En medio de ella, dice, representado por el cuarto hombre en el horno, que muchos interpretan como una manifestación del Hijo de Dios. Eso quiere decir que ellos, a pesar de que iban a sufrir, a ser quemados, ellos nunca dejaron de confiar, de tener la fe en Dios. Y muchas veces nos pasa que dejamos de confiar en Dios, dejamos de decirle que sin Él no podemos. Y a veces estamos confundidos porque debemos siempre confiar en Él, porque Él siempre nos acompaña. Exacto. Algo muy importante que decía mi hermano Elder es de que a pesar de que ellos dijeron no o no nos arrodillamos, hay una frase ahí donde Dios dice, si Dios lo salva, pues es la voluntad de Él, pero si no, también es su voluntad. Y al final vemos la historia o seguimos leyendo que ellos entraron al horno de fuego. No hubo, muchos dirían o pensamos, va a venir algo milagroso, va a aparecer un ángel, va a aparecer el mismo Dios y nos va a librar de la situación que estamos viviendo, de la enfermedad, de la economía, de cualquier situación que podamos estar viviendo. Muchas veces decimos, Dios me va a venir a sacar de esto, o Dios va a mandar a alguien o va a mandar a su ángel para librarme de esta situación o de sacarme de esta situación. Pero como vimos en este texto bíblico, ellos creyeron de que Dios los podía salvar o también Dios no los podía salvar, pero su decisión siempre fue, no nos arrodillamos. Ellos entraron al horno de fuego confiados de que Dios iba a hacer algo. Una de dos, o Dios intervenía milagrosamente y no fallecían, o literalmente ese mismo día ellos iban a conocer a Dios, iban a estar delante de su presencia, y eso fue algo también que siento yo que ellos dijeron, no nos arrodillamos, y desde luego vemos cómo Dios interviene y los libra de esas llamas. Dice que más adelante leemos en la historia donde el rey mandó a calentar el horno, si no estoy mal, 10 veces más. Entonces, imagínense esa temperatura, y Dios aún así libró a estos 3 hombres de que un solo cabello de su pelo fuera quemado. Entonces, y esto ayudó para que no solo ellos creyeran que Dios estaba con ellos, sino que alrededor el rey y las demás personas creyeron de que existe un Dios que nos puede liberar incluso del mismo fuego. Sí, hasta el mismo rey ahí creó que sí existía Dios y que ellos no debían arrodillarse ante esa estatua, una estatua que no tiene vida. Ni siquiera por medio del fuego. Ellos, como decía mi hermano, ni un cabello les tocó el fuego. Ellos salieron ilesos, sin ninguna quemadura. Imagínense el fuego a 10 veces. Era para salir deshechos de ahí, de ese horno. Imagínense, ellos salieron ilesos, sin ninguna quemadura, sin nada. Ellos salieron a como entraron al horno.
para demostrarle al rey que Dios existe en cualquier circunstancia que nos encontremos. Dios existe. Él nos puede sacar de cualquier circunstancia. Exacto. La verdad que sí es muy, muy cierto. Dios nos puede liberar de cualquier situación. Ahí sí que solo como leemos la oración muy famosa, la del Padre Nuestro. Hay una parte, una frase en esa oración que dice que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Y entonces ahí es donde a veces mi voluntad, se podría decir, es que Dios me sane rápido, o que Dios me abra las puertas de un nuevo trabajo rápido, o que mi economía cambie de un momento a otro. Ese es mi deseo, o lo que todos quisiéramos. Pero cuando literalmente vivimos esa frase de que se haga tu voluntad, más no la nuestra, o más no la mía, la voluntad de Dios puede hacer que esté enfermo. La voluntad de Dios puede hacer que esté pasando momentos malos económicamente o hablándose de cualquier situación. ¿Y por qué? Porque en esa situación o en medio de esa circunstancia es donde Dios se quiere glorificar. Hay algo muy, muy importante o algo que he entendido es de que si son mis fuerzas, la gloria me la va a llevar Dios. Si yo deseo, por ejemplo, yo deseo algo, por ejemplo, hablemos algo material. Yo deseo un carro, pero vengo yo y le pido a Dios que me abra las puertas para poder tener un trabajo y que en ese trabajo yo gane bien. Dios me da la oportunidad, me da ese trabajo que yo necesito, donde puedo ahorrar, donde puedo pagar una mensualidad y voy a tener mi carro. Pero luego vengo yo y digo, por mi trabajo, por mi esfuerzo, porque yo salgo todos los días a sudar bajo el sol, tengo el carro. Cuando olvidamos de que la oración al principio fue, Dios, provéeme un buen trabajo para yo poder tener mi vehículo o alguna otra cosa material. Sí. Entonces, caemos a eso. Pero si yo estoy en una situación donde literalmente mi economía no da, pero Dios en su infinita misericordia me provee un vehículo, literalmente voy a decir, no fueron mis fuerzas, no fui yo el que la compró o el que adquirió ese vehículo, sino que fue Dios el que me lo dio porque en mi situación económica no se podía. Hablando, por ejemplo, un vehículo, usted póngale el nombre que quiera o la situación que usted esté pasando ahorita y vea también la mano de Dios moverse a su vida. Y pueda, ahí sí que podemos decir, es Dios el que se está orando, es Dios el que está interviniendo en mi vida porque con mis fuerzas, con mis recursos, no podría tener lo que hoy Dios me está dando. Sí, muchas veces nos olvidamos de agradecerle a Él, porque nos provee. Como decía el hermano, a veces decimos, es por mi esfuerzo, es porque yo salgo a trabajar todos los días, pero muchas veces nos equivocamos, porque a veces ni le agradecemos a Dios por otro día más de vida, y Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. A Él debemos agradecerle por todo, por todo, por todo. Exacto. Ahí sí que solo Dios es el que se lleva la gloria. En este caso, todo lo que tenemos, lo que podemos tener, es Dios el que nos provee lo necesario en todo momento. Y pues para ir ya como aterrizando en el tema, estábamos hablando acerca de tres hombres que hicieron la voluntad de Dios, que dijeron, no nos arrodillaremos delante de una estatua, porque creemos que Dios es el que nos puede liberar del fuego, e incluso si no nos liberara, pues es la voluntad de Dios. Entonces, mi amigo que nos está viendo en este momento, eh,
Creo que es tiempo de tomar la decisión de decir que se haga tu voluntad, más no la nuestra. Decir, voy a obedecer a Dios, a pesar de que me cueste lo que me cueste, a pesar de que tenga que dejar lo que tenga que dejar, voy a decir sí a Dios y no al mundo, que es algo muy importante porque hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas. Nos ofrece placeres, nos ofrece riquezas, nos ofrece según paz o una estabilidad, en este caso económica bien, porque es algo del ser humano, se podría decir, es que media vez usted esté económicamente bien, creo que nos olvidamos de Dios, Sí, porque no nos hace falta nada, porque tenemos, por ejemplo, la refri llena, porque tenemos salud, cuando el que nos dio todo eso fue Dios. Y cuando empezamos a ver decadencias, necesidades, ahí es donde nos acordamos. nos acordamos que Él existe. Exacto. Nos acordamos y decimos, Dios, ayúdame. O Dios, dame esto. O Dios, necesito que me ayudes. Entonces, creo que es el tiempo de que podamos decir sí a Dios. Sí, esto nos enseña también a mantener una fe inquebrantable a las adversidades del mundo. Tenerle la fe y la confianza a Dios en todo momento. Exacto. La fe de Sadrach, Mesach y Abednego nos enseña que debemos permanecer firmes en nuestras convicciones, aun cuando enfrentaremos dificultades, persecución, incluso hasta la prisión. Ellos siempre confiaron en Dios, en el plan perfecto de Dios y decidieron obedecer antes de ceder al miedo. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios, que Él siempre así es y será fiel con nosotros. Amén. Sí, debemos tener siempre una obediencia por encima de todas las cosas. Obedecerlo más a Él. Porque al obedecerlo, más adelante tendremos nuestra recompensa. Y créanlo, una recompensa muy buena. Por experiencia se los digo y por testimonio, obedecer a Dios sobre todas las cosas es una bendición muy grande. Una bendición que es inexplicable. A veces no tenemos esas palabras para agradecerle a Él, pero lo único que tenemos que decirle, gracias Dios, porque siempre ha sido fiel conmigo, con nosotros. Esto nos deja una gran enseñanza. Hombre, que nos ves, ya es tiempo de decir, Dios, dame fuerzas, ya no quiero seguir en lo mismo, ya no quiero estar a como me ven las personas. Por eso te invitamos a dejarlo todo en las manos de Dios. Amén. La verdad que sí, dejando todas las cosas que nos cargan, que el mundo nos ha ofrecido, por que tener paz, tranquilidad, podemos volver a decir, Dios, toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestra familia, toma el control de nuestra economía, de todo. Y Dios se encargará de nosotros. Media vez seamos fieles a Él. Serle fiel siempre. Media vez lo busquemos y digamos no a la tentación, no al pecado. Así como pudimos ver estos tres ejemplos donde Dios premió, se podría decir, la fidelidad de estos hombres, porque los libró de la misma muerte. También en la Biblia podemos encontrar a muchos hombres que desobedecieron. Y ahí mismo podemos encontrar también lo que sucedió después de esa desobediencia, donde así por el tiempo, pues no podemos extendernos más, pero podríamos hablar de Jonás, de David, de Sansón, que fueron hombres de Dios
que tomaron una mala decisión, que se dejaron llevar por el enemigo y terminaron mal. Así es. Ya para despedirnos, mi hermano Elder, unas palabras ahí para los amigos que nos están viendo. Sí, lo único que les podría decir yo es que siempre debemos confiar en Dios, siempre, siempre. Tenerlo a Él en el primer lugar, que no se nos olvide eso, nunca, porque sin Él no somos nada. Siempre tenemos que agradecerle por un día más, por la salud, por todo lo que Él con los que nos bendice diariamente. Y Él no pide nada a cambio, sino que nosotros siempre seamos fieles con Él. Amén. Bueno, así llegamos a el final de este pequeño charla o esta pequeña plática que tuvimos. Esperamos que hayan podido pues aprender un poquito, hayan podido entender el mensaje que les quisimos transmitir, y nos seguimos viendo en una próxima, y siga viendo este programa Iglesia en Casa de Iglesia Jehová Sama de Salamá, Baja Verapaz. Esta mañana hemos tratado de darle la honra al Señor a través de su palabra. Y comenzamos desde el estudio bíblico, desde la enseñanza. De hoy comenzamos a entender de que la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios, no tenemos que atesorarla en el corazón. Pero para ponerles un poco de historia para los que no sabemos cómo es que llegó la Biblia hasta aquí con nosotros, déjenme contarles. Dentro de las diferentes formas que se ha habido, ustedes saben que la Biblia nos vino desde Inglaterra, ¿verdad? Desde allá vinieron las primeras muestras para América. Y doy gracias al Señor porque a través de todo eso el Señor ha hecho algo importante. Entonces, de 1831 a 1838, Guatemala tuvo un gobernante que se llamaba Mariano Gálvez. Mariano Gálvez fue uno de los gobiernos que abrió el espacio para poder organizar que la educación fuera laica. Y entonces, en ese sentido, ahí se metió y agilizó para que los británicos vinieran a invertir en Guatemala. Entonces, a raíz de eso, llegó, ustedes saben que hubo un grupo que no pudo contener esto y pudo aguerrirse en contra de eso, y de repente cayeron los liberales al gobierno y la cosa fue diferente. Pero ahí, dentro del transcurso del gobierno, ahí podemos citar a alguien muy importante, antes que se me olvide el nombre, al señor de la Reforma. ¿Saben quién es? Un presidente, Justo Rubino Barrios. Justo Rubino Barrios, y le estoy hablando de Guatemala porque queremos ver cómo llegó a Guatemala, ¿sí? Y levantó a un misionero, a un patojo de Bélgica, pero que como todo eso era dominio inglés, se domina de Inglaterra. Entonces levantó a sus 17 años a Federico Crowe. Federico Crowe fue el primer misionero que se embarcó para acá con esa edad. Y entonces él trajo, realmente había una apertura de culto y había una apertura de inversión, entonces tuvo mejor la inversión de venir y traer Biblias para vender aquí a Guatemala. Las primeras Biblias en español. Y entonces, de acuerdo a la investigación o a la historia, Federico Crowe bajó en Guatemala en el área de Livingston y Zabal.
En esa bocabarra de Livingston y Zabal, ahí encalló la embarcación. Ya no pudieron subir todo el río Dulce. Y entonces ellos vinieron allí y Federico Crowe se enfermó. Y entonces tuvo que regresar. Pero después de todo eso, Federico Crowe volvió a regresar a Guatemala. Entonces, en Guatemala, en la época de 1841, el 1 de enero de 1841, Federico Crowe, en los caballos que tenía, ingresó por primera vez al departamento de Baja Verapaz, al municipio de Salamá. ¿Qué le parece a usted eso? O sea, la palabra del Señor vino a este lugar y nosotros, y aquel pueblo en ese entonces la atesoró. Y esto nos trae a nosotros no nostalgia de lo que pasó, pero sí de amor a la palabra del Señor por todo el proceso que llevó. O sea que desde ese entonces sabemos que no es tan fácil predicar de Dios, ¿va? No es tan fácil hablar de la palabra del Señor. No es tan fácil, porque divulgar la palabra del Señor, ustedes han visto cómo han agredido muchos predicadores de la palabra. Pero lo que es cierto es esto. La palabra del Señor es lámpara a vuestros pies. Amén. Y eso lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 119. Búsquelo ahí. 119, verso 105. Y la palabra del Señor dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué importante es. Definitivamente, si nosotros queremos conducirnos, si nosotros queremos caminar como Dios nos ha determinado, la palabra del Señor es nuestra guía. Está el Espíritu Santo de Dios, pero con instrucción de la palabra del Señor, nuestra vida va a ser diferente. Entonces, por esa razón, debe tener Biblia siempre usted. Se nos va la luz, ¿qué hace usted? Bueno, nosotros antes teníamos los famosos focos, ¿verdad? Las linternas, pero más antes los candiles, ¿verdad? Las candelas. Hoy ya no. Hoy usted saca su celular y ya tiene luz. Porque si hay peligro, usted pone y ve. Y la palabra del Señor nos dice que es lámpara a nuestros pies su palabra. Nos va a guiar. Si hay problemas, si hay un problema grande aquí, que no tenemos miedo o tenemos temor de lo que pueda pasar, nos alumbramos. Y la guianza del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, para con nosotros. Entonces vamos a ir entendiendo esto, hermano. Porque la palabra del Señor dice en su palabra que es espada de doble filo. Entonces vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Y dice la palabra del Señor así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo profundo que es la Biblia. Lo profundo que es estar leyendo su palabra, amados hermanos. Hoy aprendimos que el primer factor fundamental del cristiano es la oración. Y el segundo factor es la lectura de la palabra.
Porque sin palabra estamos vacíos, mis amados hermanos. Eso pasa como que está en la escuela, mis amados hermanos. Si usted no aprende bien los conceptos y no define bien la definición de lo que se le da, hermano, no vamos a sacar buenas notas. Y aquí la palabra está diciendo que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque es viva. Diga conmigo, la palabra del Señor es viva, pero también eficaz. ¿Se da cuenta de eso? O sea, echa fuera el temor, va fuera todo de nosotros cuando confiamos en la palabra del Señor y lo hacemos propio. Hagámoslo propio, hermanos. Es igual como cuando a usted le prestan una moto, ¿va? Pero solo prestadito. Pero cuando usted va en la moto, dice, no, ya la debo de cuidar, ¿verdad? Porque es mío, ¿ah? Y si no es suyo, la debe cuidar mejor. Lo hacemos propio. Y entonces no corremos, no hacemos caballitos, nada de eso, ¿va? Porque es nuestro. Lo hacemos propio. Porque cuidamos. Y la palabra del Señor dice así, que es eficaz. Pero también, hermanos, es cortante. Es de doble filo. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un machete de doble filo. Pero en mis tiempos, ¿verdad? Hace poco tiempo. Habían nosotros teníamos, siempre sembrábamos cantidades de maíz. Y nos íbamos, Pero los muchachos llevaban sus machetes. Y los machetes de doble filo no tenían que ser los filos solo un lado, no, que ellos agarraban así, mire. Y chapeaban al derecho y al revés, así. ¿Por qué? Porque tenían doble filo. Y la palabra del Señor que dice que es eso. Pero mire, es más profundo todavía. Y yo creo que esto usted lo entienda bien, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor da nuestro entendimiento. Aclara nuestro entendimiento. Y debe ser tan profundo en nosotros, porque dice la palabra, lo que leímos, de que entra hasta los huesos. Pero no se queda solo ahí, sino que penetra hasta el tuétano. ¿Cuántos conocen el tuétano? Va pues, ¿cuántos de ustedes han tenido una piececita de pollo, sí? O de costilla, o carne de res, así, y chupan el huesito. Esa cosita blanquita que sale ahí, que no sé si llamarle cremoso o algo de esa textura, ¿va? Ese es el tuétano. Los tuétanos que está ahí adentro, el tuétano, ese es lo que está ahí adentro del hueso. Hasta ahí llega la palabra del Señor cuando nosotros la entendemos, la estudiamos. O sea, mire, el desafío nuestro es de que debemos ser penetrados por la palabra del Señor. Tenemos que ir entendiendo la palabra del Señor. No porque el pastor lo dijo, no porque la enseñanza, no. Es porque lo hemos aprendido y hemos atesorado y hemos guardado y hemos hecho en nosotros viva la palabra del Señor, que es lo que dice acá. Y dice así, ¿y por qué? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, todo es descubierto. Yo no sé qué está pensando usted ahorita, pero la palabra del Señor y el Espíritu Santo sabe qué es lo que está pensando usted. Y por eso hoy está trayendo nuestra atención. Y algo tan bien de la palabra del Señor, aunque usted la hable, si usted la recita, si usted la dice, si usted la comparte, la palabra del Señor dice así, que nunca regresará vacía. Nunca. Y aunque usted diga, es que será usted si hablo y de repente no funciona nada, de repente no me dicen nada, no, a usted no le interesa que le digan algo. Usted interésese en compartir la palabra del Señor porque jamás regresa vacía.
En Isaías 55:11, la palabra del Señor dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y serás prosperado en aquello para que Él la envíe. O sea, la palabra se da. Yo estaba hablando con uno de mis amigos en un evento de mujeres en San Miguel, y el dueño del local o el copropietario del local es conocido. Entonces yo le pregunté, mira, le dije, ¿y tu vida espiritual? Mire, yo no sé, pero yo siempre ando lanzando ditarditos ahí ¿y tu vida espiritual cómo está? Y se rió. Yo voy a la iglesia, me dijo. Como mi esposa va, yo voy, me dijo. Yo voy porque ella es la que asiste a la iglesia, él no asiste a la iglesia. Pero él tiene el pensamiento de que como su esposa está yendo, prácticamente él va en el paquete, ¿verdad? Y yo le digo que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Le decía esto, mira, aunque digas que no, en tu interior, como sos hijo de padres cristianos, la semilla un día florecerá en tu vida. Y anhelo en mi corazón que no sea tarde, y que no digas el tiempo que no tengo en él contentamiento cuando vengan los días difíciles. Y hablándole de eso, nos fuimos con mi concuño ahí y estábamos platicando. De repente no sé qué pasó. Y él dijo, de verdad, la palabra de Dios, ¿verdad ustedes? Si hace en nosotros como el recuerdo que somos. La palabra de Dios redarguye, no regresa vacía. Y aunque usted diga, es que no me dijo nada, a usted que no le interese que le diga gloria al Señor si le dice gracias, mi hermano. No, pero con que usted le diga y le cite la palabra del Señor, al Espíritu Santo le corresponde lo demás. A nosotros nos toca convencer. A nosotros nos toca quedar la palabra de Dios. Amén. Y entonces, eso significa que la palabra de Dios para nosotros no regresa vacía. Y la Biblia en sí es un manual de vida para nosotros. Es un manual de vida. ¿Cuántos han comprado equipos aquí de sonido? ¿Han comprado una licuadora o una batidora o una plancha o un equipo de eso? ¿Sabe? En cada una de esas cajitas viene un librito blanco, ¿sí? Viene en japonés, viene en inglés, viene en español y no sé qué más. ¿Y para qué servirá eso ustedes? Es para que no se golpee el equipo, ¿ah? No, es el instructivo que nos dice cómo poder hacer funcionar el equipo. Y muchas veces nosotros somos pero tan inteligentes, mis amados hermanos. Agarramos el equipo y lo primero que hacemos es conectarlo y a ver si funciona. Y no leímos el manual. Error. Lea el manual, aunque usted tenga el conocimiento básico, pero es un nuevo equipo, Y cada día van evolucionando. Cada día los técnicos lo ponen mejor o más sensible. Porque antes me recuerdo que nosotros cuando en el grupo estábamos, usábamos amplificadores. Pero los amplificadores que teníamos eran de tubo. O sea, teníamos que esperar que los tubos calentaran para que nos diera sonido. Hoy todo es integrado. Si ustedes vieran nuestra consola, es una cosa tan pequeña.
hay que leer el instructivo. ¿Qué te dice el Señor con eso? Que cada día es diferente y tenemos que aprender a leer la palabra de Dios para conocer y enderezar nuestros caminos. Amén. Y entonces es el manual de vida. Y algo más importante, todo es importante, pero lo que esta mañana también me motiva darle a usted es que todo va a pasar. Todo va a acontecer y se va a ir. Pero la palabra del Señor permanece. Aunque usted solo una hojita encuentre por ahí tirada, mire, esa palabra está permanente ahí. No va a cambiar, no va a pasar. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35, la palabra del Señor dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi palabra es fiel, dice el Señor. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que tiene en sus manos. No importa la versión que pueda tener en sus manos, es la palabra del Señor, es el manual del Señor. Y cada vez que la leamos, que sea el instructivo total de nuestra vida, que sea el instructor para conducir un mejor hogar, un agradable hogar, armonía, porque es lo que la palabra de Dios nos quiere. Ahí donde está. Si tiene su Biblia, dígale: Padre, gracias por enviar tu palabra. Gracias, Señor, por permitir que aún en este tiempo yo pueda abrazar tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es aquello que ilumina mi caminar todos los días. En ese camino, en ese mundo escabroso, tú siempre me indicas el camino correcto por el cual ir. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra es alimento para mi vida. Y en ningún momento, Señor, tus palabras caen al suelo. Por eso hoy, Señor Jesús, sabemos, Señor, que aquí somos pasajeros. Literalmente somos pasajeros. Este mundo es transformable. Pero, oh Señor, sabemos que tu palabra permanece fiel para con nosotros. Por eso te amamos. Y tú que nos escuchas, ama la palabra del Señor. Lea la palabra. Que este sea el instructivo de vida y que pueda generar un cambio diferente en nuestra nación. Agradecidos con Dios por sus bondades, y agradecidos al Señor por sus maravillas, y hoy hay gratitud en nuestros corazones por todo lo que ha hecho. Y hoy hemos aprendido que la Biblia es el instrumento eficaz que el Señor nos ha dejado para conducir nuestra vida, para iluminar nuestra vida, también para redarguir los corazones. Es que así, hoy que celebramos el Día de la Biblia, realmente el primer domingo de cada mes de agosto, le damos gracias al Señor porque hoy está instituido a nivel nacional el Día Nacional de la Biblia. Es que así hay gratitud en los corazones también como pueblo de Dios, el poder agradecer a Dios por lo que hace para nosotros. Pero también agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno. Gracias al Señor porque sus maravillas siempre han estado sobre nosotros y hemos visto el poder desarrollado hacia nuestra vida. Es que así hoy queremos
también bendecir la vida de todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, amigos, y declarar que ese es el mejor tiempo que tenemos para poder hacer que las cosas sean diferentes en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero orar y bendecir tu vida y declarar que la palabra de hoy hecha es para que podamos divulgar la palabra del Señor, para que podamos hacer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sostener en nosotros la presencia del Señor. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero desatar la bendición sobre cada uno, Señor. Declarar que los mejores tiempos son los que están viniendo a nuestra vida, estableciendo el reino tuyo en cada corazón. Que este día sea un día muy especial, que haya gratitud en sus corazones, pero también que haya bendición de Dios para nuestra vida. Hoy desato palabra de bendición, de sanidad, de restauración. Palabra, Señor, en el cual tú haces cosas buenas, cosas nuevas sobre la vida de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro que este día domingo es el día del Señor. Es un día donde nosotros adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Y hoy quiero decirte a ti que Dios te ama, que Él es el único camino, que sabe que la presencia del Señor está sobre su vida. Por eso hoy te invito a que tu corazón pueda ser permeable de la palabra del Señor, de que tu corazón pueda ser aquel corazón dócil para escuchar la voz de Dios. Sabes que tu palabra dice que es lumbrera en nuestro camino. Es aquella palabra que redarguye en nuestra vida. Es aquella palabra que nos llena de paz, de gozo y bendición. Y hoy hay gratitud por lo que tú haces, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno. Bendecimos a usted que nos está escuchando, declarando que este es el tiempo de Dios para usted, estableciendo el reino de Dios en su casa, en su vida. Y permítame orar si hay alguna necesidad, si hay alguna persona que está sufriendo dolores, Señor, de enfermedad. Hoy declaro, Señor, que enviamos palabras de sanidad, de restauración, en el nombre de Jesús, sobre la vida de cada uno. Padre, hoy desato, Señor, que la gloria tuya está puesta sobre cada uno, Señor, y vemos la mano poderosa tuya, el poderse, Señor, derrotar en armonía, en bendición para cada uno, Señor. Hoy, Señor, la gloria tuya está sobre ella. Pero si hay alguna necesidad económica, también suple esa necesidad, Señor. Abre esas puertas de bendición para suplir la necesidad y que su alacena, Señor, sea permanentemente llena, que mantenga para comer, que mantenga para pagar los estudios de sus hijos en las escuelas, para sostener su hogar, Padre. Que no haya ni una limitante en el nombre de Jesús en la vida de cada uno. Padre, hoy oro y bendigo, Señor. También si aquellas personas que están pasando problemas de familia, problemas de relaciones entre padre e hijo. Hoy declaramos, Señor, que el amor de los hijos vuelven a los padres, como el amor de los padres vuelven a los hijos. Y eso armoniza, y eso, Señor, establece que los hogares hoy se avivan, los hogares hoy se fortalecen, y que tu gracia, Señor, permanece siempre con ellos. Gracias, Señor, te damos por este día. Padre, te amamos, te bendecimos y exaltado seas por siempre. Te doy las gracias de parte de la iglesia de Jehová Sama. Gracias por estar atento a estos programas. Te invitamos a que si no tienes dónde ir, ven. Estamos aún aquí en el camino hacia las Piedrecitas, donde tú puedes alimentarte, puedes edificarte, puedes sostenerte de lo que Dios quiere para cada uno. Es que así, que el Señor te bendiga y esperamos que no te desprendas en ningún momento de la presencia del Señor que tiene para tu vida. Bendiciones. La Iglesia del Avivamiento, alabanza y adoración. Exaltación a Jesús. Palabra de Dios. Juntos somos indetenibles. Iglesia Jehová Sama Salamá.